ya está iniciando la grabación, así que bueno, Pablo, es todo tuyo. Yo voy a estar admitiendo a los que se suman de manera más tardía y voy a leer todas las preguntas y dudas que vayan surgiendo para que después las conversemos. Tenemos ahora 57 minutos para exponer, y yo creo que podríamos trabajar este bloque con tu exposición y nos volvemos a conectar para hacer toda la parte del intercambio. ¿Te parece bien? No hay problema, dale. Bueno, igual tenés 2 horas, tranquilísimo, podés disponer de ellas. Perfecto. Bueno, ahora que ya estamos todos presentados, me presento yo. Mi nombre es Pablo Carballo, seguramente Cristian alguna cosa les dijo. Estoy trabajando desde hace poco más de un año, un poquito más, desde fines del 2022, en el área de prensa de la CTA Autónoma Nacional. Pero hasta el año pasado, hasta noviembre del 2023, me desempeñé en las mismas funciones en el área de prensa de ATE Nacional. Estuve ahí durante 8 años y algunos de los que formamos parte de la prensa nacional continuamos acompañando la conducción del Cachorro Godoy, la abandona el año pasado en ATE, pero como las elecciones de la CTA habían sido un año antes, las asumió en el 2022. Entonces, durante un tiempo, algunos de los integrantes de prensa de ATE estuvimos con funciones duplicadas. Una vez que en ATE hubo elecciones y ahora asumió Rodolfo Aguiar, nos reemplazó en nuestras funciones algunos de nosotros y nosotros podemos venir a la CTA a seguir con lo que habíamos comenzado. Dado que los 8 años que estuvimos en ATE hicimos algunos, qué sé yo, digamos, le puedo decir cambios, a grosso modo, en las formas de hacer comunicación, es que cuando terminamos todo ese proceso, hicimos este manual que les compartí y que ahora voy a retomar acá en la pantalla, que más que un manual de cómo hacer comunicación sindical, nosotros le pusimos aportes para un manual de comunicación sindical, entendiendo que no somos nosotros los que inventamos todo lo que estamos acá compartiendo, haría que alguna de nuestras producciones consideradas para incorporarlas a sus prácticas de comunicación. De todos modos, entendemos que estamos en un tiempo vertiginoso de transformaciones muy importantes en el campo de la comunicación, de las herramientas de difusión, de las maneras en que creamos todo tipo de productos y materiales. No sé si alguna experiencia no es tomada en el futuro, quizás no sea por mala intención o por cuestiones políticas que seguramente se hablan en este espacio, sino puede ser por cuestiones tecnológicas y demás. No, de hecho, nosotros no hacemos materiales de tipo analógico porque no tendría sentido, no sería muy lindo editar radioteatros en cassette, pero no tiene ningún sentido hacerlo. Entonces, quizás alguna área de prensa lo hizo 30 años atrás y le pareció una experiencia muy novedosa y pretendió lo mismo que nosotros ahora. No tiene ningún sentido retomarlo en esta etapa, en este tiempo, en este momento del país y con los tipos de públicos con los que trabajamos y también con los que pretendemos dialogar, ¿no? Con los que pretendemos que escuchen o lean o vean los mensajes que compartimos. Pero bueno, considerando todo eso, es que sin embargo quisimos hacer este material de más o menos 60, 70, 80 páginas. En el índice podrán ver todos los temas que abordamos. Como a mí me corresponde lo visual, lo gráfico, lo concerniente al diseño, vamos a hacer un repaso sobre algunas cosas que están en el capítulo 2, en el que se habla del periódico El Trabajador del Estado. Es un periódico, digamos, centenario. ATE es un sindicato que
está por cumplir 100 años en enero del año que viene, en enero del 25, y casi junto a su fundación se decidió impulsar un periódico. Si bien fue interrumpido en distintos momentos de los 100 años, es al día de hoy, porque se sigue editando, el periódico sindical vigente más antiguo de la Argentina, ¿no? Es probable que hablemos de algunas cosas relacionadas al periódico, por eso les destaco que presten atención al capítulo 2, pero principalmente lo que vamos a compartir ahora está en los capítulos 8 y 9, ¿no? Diseño, gráficas e identidad y campañas integrales de comunicación, que no es más que poner en funcionamiento lo que diseñamos, lo que imaginamos, es pensar la comunicación en relación con los públicos, como decíamos hace un ratito. Así que voy a ir directamente a este capítulo, al 8, página 43, para hablar de algunos de los elementos presentes en los materiales que producimos cotidianamente, ¿no? Y esos elementos que están presentes en el plano, perdón si interrumpo para tomar un mate, esos elementos son, digamos, permanentes, ¿no? Entonces, en la historia del arte, así como hablamos del periódico El Trabajador del Estado y su importancia, también hay otros elementos visuales que fueron parte de la identidad de los materiales que construimos a lo largo de todos estos años. Uno de ellos, quizás el principal, es el logo del sindicato, ¿no? Como lo ven acá, como dice la explicación, es un monograma. En términos de diseño, es una técnica que permite sintetizar en una sola imagen la sigla, en este caso, de la organización, pero lo han utilizado familias, casas, qué sé yo. Distintas monarquías a lo largo de la historia han intentado estampar su marca, su imagen, su nombre en un monograma. Por eso juntamos acá algunos ejemplos, además del de ATE, que entendemos que no es único, pero que es contundente. Por lo tanto, a lo largo de todo este tiempo no se ha podido abandonar ni reemplazar. Siempre hay, de algún modo u otro, una referencia al tipo de logo que se eligió. La década del 30 y del 40 estaba muy presente, ¿no? Acá vemos varios ejemplos, quizás alguno o alguna de ustedes puede recordar en este momento alguno más. Acá pusimos alguno para no ser tan reiterativo, pero es cierto que tanto a nivel estatal como a nivel social, ¿no? Distintas instituciones, entidades, clubes de fútbol han retomado esta técnica para poder generar sus logotipos. Y así como El Trabajador del Estado, que es el periódico, tiene una suerte de estética que implica utilizar imágenes e ilustraciones, más adelante se agregarán fotografías, y el logo tiene esta fuerza y esta presencia. Hubo un momento en el que en el sindicato se empezó a incorporar un color, ¿no? En este caso es el color verde. Tiene un sentido, tiene una razón histórica, hay motivos que han llevado en ese momento a la conducción del sindicato a elegir este color. En el material lo pueden repasar, pero desde el año 84 hasta la actualidad, las políticas del sindicato en relación a la comunicación utilizan o priorizan la utilización de este color porque es el que identifica a la lista ganadora, ¿no? Es el espacio de construcción política mayoritario del sindicato hace por lo menos 40 años, y si bien hay otros espacios que se identifican con otros colores o que provienen de otras corrientes políticas de pensamiento u otras corrientes que los identifican, en muchos casos la referencia a ATE se hace con el color verde y quizás no con otros, ¿no? Sin embargo, si prestan atención a lo que sucede en otros ámbitos, por ejemplo, en la capital federal o en la ciudad de Buenos Aires, la conducción del sindicato es de la lista verde y blanca, por lo tanto, muchos de sus materiales combinan o tratan de equilibrar el uso de estos dos colores. Hay otras listas en juntas internas o en seccionales
de distintos municipios o regiones del país que por ahí provienen de otros espacios y por lo tanto su color quizás es otro. Ahora se me viene a la mente la seccional Bariloche, en la provincia de Río Negro, que todos sus materiales son de color bordeaux, porque la lista ganadora en ese lugar es de ese color, ¿no? Y está identificado con una corriente, si se quiere, más de izquierda, más vinculada a los espacios tradicionales de la izquierda en Argentina, que suelen ser variopintos, pero a veces se identifica, o la mayoría de las veces se identifican con tonos rojizos, ¿no? Rojo, bordeaux, marrón, magenta, lo pueden ver en la universidad y en muchísimos espacios de militancia política. Entonces, con estos elementos es que se intentan recuperar varios de estos elementos para construir una identidad y relacionarla con, como decimos acá, otro tipo de valores. Acá se están enumerando algunos de ellos como una suerte de ilustración que acompaña el cuerpo principal del texto: unidad, solidaridad, compromiso, lucha, democracia, diversidad, construcción colectiva, decisión en asambleas, orgullo y dignidad, ¿no? Entender al trabajo estatal como un orgullo, estar al servicio de las necesidades del pueblo argentino y la dignidad que conlleva no solo la tarea, sino el reconocimiento que pretenden los estatales para la tarea que desempeñan. Bueno, participación, protagonismo popular, transformación, resistencia, son conceptos que, puestos en práctica, tienen sentido para el activismo sindical y que tratan de ponerse en juego en la cantidad de materiales que se producen. Se ponen en juego, como decíamos, con los elementos que compartíamos antes, y con todo eso se intenta generar una comunicación cotidiana. Cotidiana hoy, con la lógica que tienen las redes sociales, los medios digitales, las posibilidades que tenemos para comunicar todo lo que se hace, ¿no? Volviendo, como decía hace un rato, a los ejemplos de los que nos valíamos. Hace 20 o 30 años atrás, la cotidianidad en términos de comunicación para un sindicato por ahí tenía que ver con otros tiempos, con otros recursos, con otras formas de relacionarse con sus públicos. Hoy, la cotidianidad en muchos casos significa estar permanentemente pendiente de lo que sucede en los medios digitales, en las redes sociales. Es así que, por ejemplo, en ATE Nacional, al día de hoy, aunque haya cambiado la producción, y como nos pasó a nosotros en su momento, se le presta una atención importante o esencial a tener cosas que comunicar todos los días. No tenemos que hacer un esfuerzo por inventar noticias, sino que el activismo sindical a lo largo y ancho del país genera acciones todos los días que merecen ser contadas. Desde una junta interna en un hospital en una provincia hasta el paro que pueda llegar a ser, o una medida de fuerza que pueda llegar a ser, por ejemplo, trabajadores de ANSES frente a la posibilidad de que continúen cerrándose espacios de trabajo y demás. Justamente este año, desde que arrancó el gobierno de Javier Milei, muchas de las cosas que deben ser estatales están puestas en riesgo, están siendo cuestionadas, no solamente desde el gobierno, sino también intentando desde el gobierno generar sentido común alrededor de estas cosas, ¿no? Entonces se cuestiona el rol del Estado desde muchísimos lugares, y los trabajadores, a su vez, intentan generar con herramientas de comunicación formas de responder a esos cuestionamientos y de generar también otros sentidos y ver cómo eso se puede dirimir en lo público, ¿no? Estoy saludando a un compañero porque estoy en la oficina de la CTA y hay varios que se están yendo. Entonces, bueno, ahí vamos a lo de la cotidianidad. Acá, bueno, en el manual hay una suerte de invitación a la reflexión colectiva para pensar acerca del logo de ATE. Bueno, es un pasaje que está aquí en el material que les comparto. Y en esta página que estoy exponiendo en este momento,
se resume un poquito lo que venimos conversando. Y se hace una suerte de juego de palabras respecto de la comunicación del mercado, por decirlo de alguna manera, y la comunicación popular, que es la que intentamos llevar a cabo nosotros del sindicato. Nosotros hacemos comunicación institucional, seguramente lo han visto en otros espacios de formación en su carrera, y entendemos que la comunicación institucional tiene una serie de reglas o de consideraciones que hay que tener en cuenta. Nosotros las tenemos en cuenta, pero a esa comunicación institucional que aprendemos en la universidad intentamos imprimirle la identidad propia del espacio en el que lo hacemos, ¿no? Entonces nosotros creemos que la comunicación mercantil, o la que conocemos como comunicación, si se quiere, de los medios, de los grandes medios y demás, inventa productos, crea necesidades para satisfacerlas con el producto que se ha inventado. Muchas veces los productos surgen de la propia necesidad social, entonces se responde a una necesidad con un producto, pero eso no quita que en el medio no haya una relación comercial, ¿no? de distribución de productos que se intercambian económicamente para resolver necesidades sociales. Esto estoy tratando de ser lo menos peyorativo posible, pero entiendo que ustedes comprenden a lo que apunto. Nosotros lo que queremos hacer o pretendemos de este tipo de comunicación que encaramos es tratar de detectar necesidades sociales en el ámbito laboral, porque somos un sindicato, ¿no? Diagnosticar esas necesidades y organizar información para que la organización colectiva intente resolverlas, con ayuda de los materiales que nosotros producimos, ¿no? ¿Por qué le ponemos todos estos reparos? Bueno, porque el sindicato no se construye individualmente, se construye colectivamente, son empleados y empleadas de distintas instancias estatales que no solamente trabajan muchas veces en función de los derechos del resto de la población, sino que también velan por el cumplimiento de sus propios derechos laborales en el lugar donde trabajan. Si esos derechos no se cumplen, empiezan a generarse incomodidades, disgustos, y si esas incomodidades empiezan a crecer y a compartirse colectivamente, la herramienta de lucha, que es el sindicato, tiene que activar sus mecanismos. Cuando activa sus mecanismos y se empiezan a desarrollar acciones de tipo defensiva, a quienes hacemos prensa y comunicación se nos empiezan a demandar materiales, que pueden ir desde la publicación de una noticia en un sitio web hasta la creación de una campaña para visibilizar una serie de problemáticas, ¿no? Con la finalidad de que esas tareas de comunicación ayuden a resolver las necesidades que el colectivo detectó en su lugar de trabajo. O sea, no se hace comunicación porque sí. Nadie nos reclama materiales de difusión porque están aburridos o porque les parece que somos creativos y buenos. Se hace porque se persiguen una serie de objetivos de tipo político, de tipo gremial, en muchos casos a la defensiva, pero en muchos otros también para proponer políticas de desarrollo, de protección de derechos o de generación de nuevos derechos. Y con esos objetivos claros se nos demandan materiales. Nosotros, esos materiales, intentamos dotarlos de identidad para que los valores que se han construido a lo largo del tiempo y que forman parte también de la identidad de los sujetos que hacen la comunicación estén presentes, ¿no? Y eso permite a su vez que los públicos detecten de inmediato quiénes encaran estas tareas, qué objetivos persiguen y demás. Permite distinguir ahí qué tipo de alianzas se pueden establecer, en qué medida puede crecer la conflictividad o no, qué sé yo. Hay muchas variables que se pueden tener en cuenta, pero que forman parte de las tareas de comunicación que nosotros intentamos desarrollar para, en este caso, dar una mano a las compañeras y compañeros que lo requieren, ¿no? En tiempos pasados, diría, antes de la pandemia, por ejemplo, la mayoría de estos productos requerían de versiones digitales en empresas para intervenir en el campo digital y en las redes sociales y demás, y a su vez para relacionarse con volantes, afiches, folletos, materiales de todo tipo en el cara a cara. La utilización de materiales en papel fue mermando
en la pandemia por razones que ya conocen, no las voy a detallar ahora, pero con el retorno a la presencialidad en los lugares de trabajo, se han vuelto a adoptar algunas cosas, pero entendemos que los sectores de trabajo lo están eligiendo, si se quiere, de modo estratégico, ¿no? Ya no requieren una cantidad de volantes descomunal para una tarea que quieren desarrollar, sino que han aprendido a distribuir mejor los esfuerzos y utilizar o intentar utilizar de un modo más apropiado el mundo digital, que requiere de la misma cantidad de esfuerzos que se hacían para lo analógico, pero que demandan menor cantidad de recursos materiales o económicos, ¿no? Hoy en día, ustedes lo saben, si tienen que hacer fotocopia, comprar un libro o elegir cualquier material en papel, lo van a pensar 2 veces porque está caro. Imagínense si quieren encarar una campaña de comunicación para dar a conocer alguna problemática y que esa campaña requiera de materiales en papel. Se va todo al carajo, ¿no? Es que es carísimo. Si querés hacer un material, qué sé yo, lindo, elegante, a colores, con un tipo de papel, como muchos le dicen satinado, que es papel ilustración, y que todo eso integre los elementos identitarios que dijimos, bueno, lo vas a dejar para una instancia en la que ese producto pueda utilizarse en mejores condiciones, ¿no? O sea, que vos puedas poner en juego ese producto en un terreno en el que seguramente va a valer la pena y no por tirar papel, ¿no? Entonces eso se está considerando, seguramente en algún momento de esta charla lo retomemos, pero en principio lo que quería compartir con ustedes, que eran los elementos de la identidad y cómo se ponen en juego en la comunicación cotidiana, está más o menos expresado, ¿no? Otra cosa que están viendo acá en la pantalla y que forma parte de nuestras inquietudes es cómo representar a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Porque una cosa son los elementos que están presentes siempre, el logo, el color, los tipos de letras, incluso el lenguaje que podemos llegar a utilizar, pero otras veces, bueno, decimos, hablamos de los trabajadores en primera persona, como se ve acá. Los trabajadores decimos no al FMI, ¿no? En este caso, los estatales. ¿Cómo hacemos para que esos trabajadores formen parte de los materiales? Bueno, en los últimos 15, 20 años hemos encontrado muchísimas facilidades para incorporar fotografías propias a materiales de comunicación propios. Sin embargo, hay instituciones que deciden no hacer esto, ¿no? En muchos casos se recurren a bancos de imágenes que nos brindan fotografías genéricas y con esas fotografías intentamos construir una comunicación acorde o parecida a la que proponemos. No estoy diciendo que eso esté mal o esté bien, sino que en muchos casos se hace. No voy a decir tampoco en qué sindicato se utiliza, pero es cierto que hay muchos que, para poder resolver sus tareas, recurren a esos bancos. El problema de esos bancos es que a veces agarramos fotos que no se asemejan mucho a lo que queremos representar. En el caso de los estatales hay una diversidad de trabajadores y hay una diversidad de activistas. La única manera de que esos grupos, esos individuos, esos colectivos estén representados en nuestros materiales es poder utilizar imágenes de ellos. Cuando nos convocamos a acciones callejeras, intentamos que esa acción esté explícita y que... Perdón, y que las personas que protagonizan esas acciones también protagonicen el material de comunicación. Afortunadamente estas personas nos han brindado su autorización para aparecer en estas imágenes y una vez que se las devolvemos en formato de flyer, afiche, volante, lo que fuera, la reciben con beneplácito, muchas veces se alegran mucho, otras veces nos agradecen, se sienten reconocidas y eso sirve para realimentar nuevamente la producción de materiales y de contenidos. Otras veces recurrimos a lo simbólico, ¿no? Si bien todo es una representación simbólica de otra cosa, a veces recurrimos más a otro juego de imágenes, ¿no? En este caso estamos viendo medidas de fuerza contra el gobierno de Macri y nuevamente se recurre
a escenas de las manifestaciones en el espacio público para poder representar el tipo de convocatoria que queremos hacer. Otras veces recurrimos a símbolos que ya están instalados en el imaginario de la militancia político-sindical en Argentina, ¿no? Por ejemplo, en este paro general del 29 de mayo, elegimos una imagen de Ricardo Carpani, que era un artista muy reconocido, pero que a su vez destinaba el producto de su trabajo, su trabajo artístico, a la comunicación gremial. Varios de sus trabajos de ilustración formaron parte, por ejemplo, del periódico de la CGT de los Argentinos. La CGT de los Argentinos fue una experiencia de organización disidente de la CGT entre los años 68 y 72, y uno de sus referentes era Raimundo Ongaro, que no sé si casualidad o no está en esta otra imagen, y cuando falleció quisimos hacer un reconocimiento y utilizamos una de las fotografías que ilustraron un material de su gremio, los gráficos, en aquel entonces. Para un 1 de mayo, nuevamente recurrimos a imágenes de movilización, pero en este caso asociadas a lo nacional, ¿no? Por eso los colores, o para los 24 de marzo, algo que represente la lucha por los derechos humanos, y en este caso se elige la figura de las madres, aquí personificadas en Nora Cortiñas y en Mirta Baravalle. Entonces ahí como imágenes que son ya icónicas de nuestra historia y que nosotros también, dependiendo de lo que querramos comunicar, las retomamos como ejemplo para poder generar refuerzos de sentido en las tareas que desempeñamos, en las acciones en las que queremos convocar. Ahora, todo eso respecto a la producción de imágenes. La cuestión es cómo poner en funcionamiento esas imágenes. ¿Qué pasa cuando intentamos hacer circular los contenidos que producimos o los productos o materiales donde esos contenidos están plasmados, ¿no? Y ahí es donde se nos ocurrió hacer un capítulo destinado a campañas integrales. Le hubiéramos puesto campañas permanentes, ¿no? Porque muchas veces decimos, vamos a lanzar una campaña y le ponemos un nombre, diseñamos un logo, elegimos una serie de consignas, hacemos redes sociales para eso, convocamos a otras organizaciones para que nos ayuden a difundir o para que se sumen en la iniciativa, y eso es una campaña con un objetivo, una finalidad, y así como empieza, en algún momento termina. Pero muchas veces nos encontramos con que esa tarea se realiza todos los días para instalar distintas cosas, y también tiene un inicio y un fin, una serie de actores que se involucran, actores sociales, ¿no? O individuales, pueden ser también personas, y persiguen que distintos públicos se relacionen con lo que se quiere comunicar. Y acá vemos que las campañas nuestras muchas veces son campañas de bien público que se dirigen a toda la sociedad, y muchas otras veces se dirigen a públicos más acotados, a destinatarios más cercanos a quienes hacemos la comunicación. Entonces, el sindicato comunica principalmente a sus afiliados y afiliadas. En segundo lugar, a trabajadores y trabajadoras de la misma rama o del gremio, como se le dice, estén afiliados o no, ¿no? Porque dentro de un espacio laboral hay gente que está afiliada a su espacio organizativo y otros que no. En otra instancia puede querer dirigirse a la clase trabajadora organizada, o sea, al movimiento obrero como conjunto, en este caso a militantes, activistas, afiliados o afiliadas de otras organizaciones. También podemos querer dirigirnos al público general politizado, son personas que por ahí no forman parte de todo el espacio gremial o sindical, pero entienden de lo que estamos hablando, ¿no? Y quizás hasta comparte los valores o los sentidos que estamos queriendo difundir. Y en última instancia lo que hacemos
se dirige al público general, que es, digamos, la sociedad toda. Es quizás el objetivo más ambicioso y más difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque concentramos esfuerzos en los primeros objetivos y a medida que el público se aleja, ¿no?, quizás va perdiendo el interés en lo que la institución que está protagonizando la comunicación quiere generar, ¿no? Entonces, aunque intentemos llegar a un público general, lo más probable, no sé en qué porcentaje, pero lo más probable es que solamente se interesen en lo que producimos quienes se encuentran dentro del círculo más cercano a nosotros, ¿no?, que son nuestros afiliados y afiliadas, que son los que sostienen al gremio y que tienen un interés real en participar, en incidir y en generar acciones desde su espacio de organización. Sin embargo, a veces hay campañas como las que mencioné como ejemplo de modo colateral al principio, que pueden dirigirse al público general, ¿no? Cuando nosotros le queremos decir a la sociedad que los trabajadores del Estado defienden derechos de toda la población desde su lugar de trabajo, le estamos hablando a toda la población. Entonces, aunque sepamos desde nuestra campaña que nos dirigimos a este público, de todos modos esta relación se mantiene, porque este es nuestro objetivo general, pero lo más probable es que nuestro público específico sea el único que se interese en lo que estamos difundiendo. Este público nos sigue todos los días y es el que espera que hablemos de ellos. Este público no nos sigue todos los días, probablemente ni siquiera sabe que estemos haciendo comunicación cotidianamente y solamente se entera cuando no solamente nosotros elegimos dirigirnos directamente a ellos, sino cuando la campaña que hicimos rompió todos los círculos, rompió o atravesó, más que romper, cuando atraviesa todos estos círculos y puede dialogar con públicos más generales, ¿no? Para poder romper o atravesar esas fronteras, hay una serie de técnicas. Acá resumimos algunas porque entendemos que este manual está dirigido a delegados y a delegadas que pueden tomar esto como ejemplo y desarrollarlo en sus espacios de trabajo. Y lo que proponemos es que identifiquen, por ejemplo, para una campaña física, los lugares donde la gente circula, los lugares donde la gente se concentra y los lugares donde la gente se reúne, para que a cada uno de esos lugares se le puedan destinar distintos materiales. Y no desperdiciemos energías en, por ejemplo, llevarle un folleto de 12 páginas a una persona que está parada en un colectivo. Lo más probable es que esa persona, si el material es lindo, por ahí se lo lleve, se lo guarde y quizás se interese, pero lo apropiado sería que un material extenso y con una información muy específica sea destinada a personas que ya están interesadas en nosotros y que esas personas las convoquemos a lugares de reunión o las encontremos en lugares de reunión. Por lo tanto, en cada uno de estos espacios, además de haber distintos materiales, se procura que cada uno de esos materiales tenga un propósito. En los espacios de circulación vamos a priorizar el impacto visual. En los espacios de concentración vamos a buscar brindar información. Y en los espacios de reunión vamos a intentar que las personas convocadas sean parte de un proceso de reflexión junto a nosotros, para que ese proceso de reflexión nos permita organizarnos y actuar, ¿no? En este cuadrito está bien sintetizado eso. Tipo de espacio, qué objetivo o propósito buscamos y qué tipo de materiales le vamos a destinar. Por ejemplo, para generar impacto con una consigna, lo mejor en una campaña callejera son los afiches, los volantes con textos cortos y lenguaje claro y sencillo, también los pasacalles y también las pintadas, ¿no? Esas cosas son muy útiles, seguramente se han cruzado más de uno o más de una cuando salen de compras, cuando van a estudiar, cuando van a laburar, se encuentran con todo tipo de estos materiales. Los lugares de concentración, que son los lugares donde la gente se junta, pero no con un propósito organizativo, sino como en la estación de tren, ¿no? Vos perseguís un objetivo que es subirte al tren para poder viajar, pero no te juntás con el resto de la gente para tomar el tren y que esté bajo control obrero. Te juntás a tomar el tren para viajar nada más. Entonces, esos lugares donde la gente se concentra, se puede
perseguir como objetivo, como propósito, brindar mayor información. Porque el tren es un buen ejemplo, porque las personas están ahí viajando, muchas veces están con el celular, muchas veces dialogando entre ellas, muchas otras veces durmiendo, pero si les damos un folleto o ponemos una cartelera en algún lado o logramos hacer un afiche didáctico o incluso si tenemos un periódico o un material más extenso como una revista, es más probable que la gente destine su tiempo a leerlo. Algo que no puede pasar en la calle, ¿no? Quizás en la calle se lo guardan o se lo llevan, pero si la gente está en otra, le podemos dar un folleto de 8 páginas que si no le gusta lo va a tirar y ahí ya es un desperdicio de tiempo, de recursos económicos, de material y demás. Es más probable que encontremos interesados en estos lugares de concentración, pero seguramente es en los espacios de reunión, donde buscamos reflexionar y organizarnos para actuar, donde encontramos interés en cuadernillos, en cartillas, en documentos, en boletines, en informes, en revistas o en periódicos, porque esa gente ya está siendo convocada por nosotros con un propósito quizás más claro y además ese propósito es compartido, ¿no? Esto pasa en los ámbitos laborales, así como pasa en la calle. Quienes trabajan en dependencias grandes, muchas veces a lo largo de los años ni siquiera llegan a conocer a todos los compañeros y compañeras de su misma, o que comparten las mismas características, ¿no? Todos empleados de un lugar y quizás no los conoces a todos. Entonces es propicio muchas veces en edificios grandes recorrer el edificio para identificar dónde están estos espacios. Por ejemplo, puede haber concentración en un comedor. Y ese lugar de concentración, donde nuestros compañeros están mayormente predispuestos a recibir información, puede convertirse a su vez en un lugar de reunión. Entonces quizás el comedor, donde muchas veces nos juntamos a debatir cosas porque ya estamos comiendo, a ese debate se lo puede acompañar con un material informativo e incluso ese mismo espacio puede convertirse en un lugar para desarrollar en algún momento una asamblea organizativa. Entonces pasó de ser un lugar de concentración a un lugar de reunión donde podemos destinar distintos materiales, no solo de difusión, sino también educativos, informativos. Hay varias cosas que se pueden hacer. Y esto a su vez lo relacionamos con niveles de comunicación, ¿no? Una comunicación diaria, cotidiana, que se hace, en muchos casos los delegados y delegadas lo hacen naturalmente con sus compañeros, ¿no? Tratar de estar atentos, de prestar atención a las necesidades o problemáticas que van surgiendo todos los días. Entonces, acá pusimos saludos, charlas, preguntas, inquietudes, expresiones que permitan reconocerse mutuamente y que faciliten la generación de lazos grupales. Una persona con cierto carisma por ahí tiene mayor facilidad para esto, e incluso para relacionarse con personas que no son cercanas quizás afectivamente, ¿no? No forma parte de sus grupos o de los grupos con los que se relaciona periódicamente, ni mucho menos de grupos de amigos, pero con un poco de onda quizás logra generar un vínculo que no requiera, como dice acá, materiales complejos de comunicación. Porque si para saludar a un compañero de trabajo necesitas un volante, bueno, ahí ya hay un error de identificación de estrategia, ¿no? Entonces, requiere de oralidad, gestos, ¿no? Hoy en día escribir mensajes en WhatsApp, alimentar los grupos que muchas veces generamos y que quedan muertos hasta que alguna necesidad hace que el grupo reviva. Otro nivel es el de la construcción del colectivo, ¿no? Que es aprovechar los vínculos cotidianos para alcanzar ya metas de tipo organizativa, ¿no? Pablo, Sí, te molesto un segundito. decime, Perdón, decime. hasta ahora clarísimo. Pero por un lado, recordarle a los compañeros que si hay alguna duda, consulta, me la hagan llegar. Y por otro lado, a mí me surge eh, si trabajan también la cuestión de los objetos, que no lo vi ahí. Objetos en términos, un mate, un termo, remeras, gorras. ¿Cómo, Sí. cómo está pensado eso? Sí, está pensado. Déjame que lo mire así, a grosso modo, porque creo que está puesto acá. Así que ya vamos a llegar. En Ok. 2 o 3 páginas respondemos tu duda. Ah, está bien, me adelanté. Está bien, No, no hay problema. no me spoileé. Ok. Eh,
Pero bueno, no estábamos acá en este nivel, ¿no? El de la construcción de un colectivo, que es aprovechar los vínculos para ver si se puede construir colectivamente con, no solamente con afiliados y afiliadas, que como ya dijimos, tienen otro tipo de interés con la organización, sino con las personas que por ahí tienen motivos para no formar parte de estos grupos, aunque de hecho están formando parte del mismo espacio laboral, pero hay alguna razón que hace que no se sienta parte del colectivo gremial, ¿no? Del sindicato o de la comisión interna, la junta interna, como quiera que se llame. Para construir este colectivo, capaz que sí se requiere acá la confección de materiales, ¿no? Avisos digitales, por no decir flyers, volantes, folletos, afiches que nos convoquen para visibilizar objetivos en común, que a su vez identifiquen necesidades de un grupo y las pongan en conocimiento de otro. Vuelvo a lo de un edificio grande, quizás en un piso tenés un problema de goteras y que eso te genera problemas con las instalaciones eléctricas, quizás en otro piso no lo saben y está bueno darlo a conocer, o agrupar ese conjunto de necesidades, por ejemplo, de infraestructura para, con las necesidades de otros, poder generar materiales y visibilizar esos problemas que van surgiendo y con eso ir a reclamar a la patronal que lo resuelva de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estoy agarrando un ejemplo medio al aire, pero la idea es que con los objetivos comunes que va teniendo el grupo se pueden identificar necesidades y definir estrategias para resolver los problemas de todos y todas. La última instancia es comunicación popular para conquistar derechos, como dice el título, que es cuando los objetivos comunes del colectivo empiezan a encontrar objetivos contrapuestos de otros sectores. Porque cuando todos perseguimos lo mismo es fácil, y el enemigo puede ser claro, pero a veces cuando las necesidades son de un colectivo más amplio o quizás más compleja de resolver, es que aparecen sectores de poder con otros intereses que nos dicen que lo nuestro no se puede resolver porque no es prioridad, porque no me interesa, porque no hay recursos, miles de razones o excusas, ¿no? Para contraponer esos intereses es que se tienen que poner en juego otras destrezas en el campo de la comunicación y por ahí se necesitan materiales de difusión más grandes, que apunten a otros públicos, que busquen que otros se solidaricen con nuestra causa, porque quizás es común, y a su vez que esos materiales expresen esta dificultad que tenemos para negociar, ¿no? La contradicción que tenemos, las confrontaciones que existen, y en el caso de lo gremial, la instancia que justifica un esfuerzo de semejante magnitud son los paros, ¿no? Nadie hace un paro porque sí, dice acá el texto, sino porque están agotadas las instancias en las que se podía resolver una necesidad o un problema, y esa necesidad no se resuelve. El proceso de acumulación de poder colectivo demanda una mayor actitud y a su vez, en el caso de la comunicación, materiales acordes al crecimiento de ese conflicto, ¿no? Aquí cuando se habla de aclaración se hace referencia a quizás la virtud que tienen los delegados y las delegadas para reunir todas estas características en una sola persona. Hay personas que esto les sale naturalmente, no necesitan de un manual para aprender a manejarse en sus ámbitos de trabajo. Quizás nadie necesita un manual, pero por ahí una serie de consejos para encarar una tarea. Pero hay personas que por su experiencia, por su formación, o incluso por su gana o por ímpetu, o por prepotencia de trabajo, como se suele decir también, se manejan bien en todos estos niveles y están permanentemente convocándose a dialogar con su colectivo de pertenencia. Entonces, esta aclaración vale para contemplar esas situaciones y también para que quienes forman parte de ese espacio, entre comillas, de privilegiados, también comprendan que hay otros que quizás sí necesitamos que alguien nos enseñe cómo hacer determinadas tareas cuando las tenemos en cara. Y acá llegamos a lo que decía Cristian, ¿no? Consejos para la producción de materiales, ¿no? No todo es comunicación para la lucha, no todo es comunicación para refuerzos de identidad, pero a veces está bueno tener en cuenta qué cantidad de cosas podemos hacer. Y acá los distinguimos en tres campos: los productos que puede hacer la militancia popular, los productos que
o que solemos hacer desde la comunicación institucional, y los que son más de merchandising. La militancia popular muchas veces resuelve con sus propias herramientas, mariposas, que son todos esos volantitos chiquitos que vuelan en las movilizaciones, afichetas, que pueden ser fotocopias, por ejemplo, hacemos en un lugar de trabajo, en algún lugar en blanco y negro, a colores, cosas que podemos hacer con pocos recursos y que nos permiten dar a conocer una situación sin gastar tanta guita. Lo mismo con volantes, lo mismo con pasacalles, que solo cuesta comprar la tela de pasacalle, un poco de pintura, una brocha y algunas condiciones. Para la letra siempre hay alguien que escribe bien, entonces se puede hacer, y siempre hay alguien que tiene ganas de subirse un poste para colgarlo, así que no requiere tampoco de un área de prensa, pero sí de personas que lo hagan. Lo mismo con las pancartas, esto se ha visto en la movilización del martes en defensa de las universidades públicas. Cada vez más personas no solamente se animan a sacar sus carteles, sino que despliegan una creatividad interminable para comunicar sus mensajes y que esos mensajes a su vez se reproduzcan muchísimo más porque son fotografiados, publicados en portales, en redes y demás. Lo mismo con las banderas, y muchas veces hay sectores de trabajo que se hacen sus propias pecheras, ¿no? Hay pecheras que las mandamos a estampar en un lugar con nuestras remeras, pero hay personas que por ahí las resuelven con sus propios materiales. Lo mismo las pintadas y los stencils, ¿no? Hay cosas que las puedes mandar a hacer, pero si las puedes resolver en tu lugar de laburo, mucho mejor, porque además son momentos en los que el grupo se afianza, ¿no? Haciendo sus propios materiales, el colectivo empieza a relacionarse de otro modo y a generar contagio para la acción pública. En la comunicación institucional ya empiezan a aparecer otras cosas más complejas que a veces requieren de imprenta o de un tercero que nos resuelva los materiales. Avisos digitales con mejor diseño, publicación de documentos, un periódico, una revista, ni hablar, afiches para campañas más grandes, lo mismo que los volantes. Muchas veces elegimos hacer carpetas institucionales que nos permitan presentar con formalidad un documento, un informe. Seguramente si queremos hacer un sitio web o hacer redes sociales con cierto profesionalismo, necesitemos de los servicios de alguien especializado para publicar solicitados o publicar. Obviamente necesitamos plata, pero además un medio que lo quiera publicar. Lo mismo para folletería en general, memorias, libros, todo tipo de material que requiere ya que la institución formalmente, cuando la institución ya funciona con un grado de formalidad alto, empieza a producir este tipo de materiales. Y luego el merchandising, que es útil para cuando hay encuentros, movidas o espacios donde nos convocamos a decidir, qué sé yo, un congreso, una asamblea, una reunión importante. Es lindo que los compañeros, si hay recursos, se puedan llevar un material de ahí. Acá tengo una mochila de la que dice CTA, por ejemplo. No, estas cosas son lindas, es una mochila dentro de todo barata, pero que es bueno ir a un encuentro y poder llevársela si es que la organización lo puede hacer. Tenemos las lapiceras, vasos, tazas, prendedores, gorritas, camperas, remeras, pecheras, bueno, hay gente que usa paraguas, seguramente los han visto. O calendarios, está bueno, si se han ido a dependencias estatales, quizás han visto que quienes trabajan en escritorios tienen un calendario de su sindicato, ¿no? O que hay pegados stickers o calcos en distintas cosas, ¿no? En los escritorios, en las computadoras, en las puertas, en los baños, en las heladeras, hasta en los transportes, en los postes y demás. Pero bueno, eso en breve es en lo que consiste estos 2 capítulos del manual que quería compartir con ustedes. Más adelante pueden ver algunos consejos para confeccionar un afiche, un volante, un aviso digital. Esto lo hicimos antes de que Canva sea quizás la herramienta más popular para producir imágenes. Hoy Canva da un montón de plantillas que son muy útiles de aprovechar y que nos resuelven necesidades de manera urgente. Si tienen criterio y destrezas, es muy fácil de utilizar, pero solo basta con entrar a la aplicación desde una compu o desde un celular, explorar qué hay y tratar de reemplazar esas plantillas con contenido propio.
y es muy intuitivo, es cada vez más fácil producir imágenes digitales, incluso para imprimir también, pero digitales principalmente, sin tener conocimientos amplios en el campo del diseño gráfico, ¿no? Eh, Quizás haya diseñadores o diseñadoras que ven estas herramientas con cierto resquemor. Yo hago diseño y me encanta el laburo que hago, eh, pero también me gusta que la gente produzca sus cosas, ¿no? Y en todo caso brindar ayuda cuando así sea requerido. Pero si cada uno puede producir sus propios materiales, bienvenido sea. Para eso están estas herramientas. Lo mismo con las herramientas online para editar video. CapCut, Canva también creo que se puede hacer video, hay de todo. Solo basta, como digo, con que entren y empiecen a chusmear y de un día para el otro van a estar editando imágenes y seguramente van a ser geniales. Acá hay ejemplos de volantes, qué consideraciones hay que tener para versiones impresas, tamaños y tipo de papel, algunas consideraciones para los afiches que se pegan en la calle, priorizando el impacto visual, las consignas claras y fuertes. También consejos para folletos, dípticos, trípticos, cómo se arman, cómo distribuir la información, qué preguntas responder para que la información esté clara y sea concreta. Lo mismo con cartillas, cuadernillos y publicaciones, cuándo se pueden utilizar, en qué momentos, qué información se puede volcar ahí. Y otros recursos que hemos utilizado en ATE en algún momento, aprovechando que tenemos un edificio que da a una avenida, hacíamos telones en lona con consignas que nos parecía importante que la gente que circula por esa avenida pudiera verlas e identificar al gremio también con estos intereses o este ideario o esta serie de conceptos. Hay comunicación para eventos, hay algunas consideraciones para, como decía, qué tener en cuenta por un congreso o una asamblea o espacios donde se decide institucionalmente alguna cuestión. Y también ejemplos de campañas. Por ejemplo, por paritarios libres, por pase a planta permanente para los trabajadores precarizados, campañas de afiliación al sindicato, campañas electorales para las listas que forman parte de la disputa gremial, y cómo se ponen en juego todos esos elementos que ya habíamos mencionado en estos dos capítulos. Así que bueno, acá me dice que la llamada finalizará en 5 minutos. Aprovechamos bien el tiempo. Impecable. 2 capítulos, 1 hora, una ganga. Por el mismo precio. Aprovechemos, fuera de que algunos estaban ahí planteando algunas Sí, no pude ver cuestiones, ninguna pregunta. si llegó el manual o no. Algunos están planteando que no llegó el manual, lo envié por mail, y en todo caso después lo subo al campus también. El campus solo están los que están asignados. Ahí les dejo igual en el chat. En el chat les mando ahora un link donde pueden encontrar las publicaciones de ATE. Excelente. Bueno, cópienlo porque cópienlo ya, antes de que cerremos igual yo lo voy a copiar y lo voy a mandar al mensajero antes de que cierre esta primera hora. Y lo que te iba a preguntar respecto del Canvas, porque una de las cosas que se puede pensar es en armar un sistema de plantilla como una especie de kit del delegado. Yo en algún momento eso lo intenté llevar adelante. No estaba todavía el Canva, lo hice un poquito más precario con el PowerPoint. Sí. Y la verdad que funcionaba muy bien. O sea, para hacer un flyer de una junta interna, o sea, de un sector, y no sobrecargar a los 2 diseñadores que tenés como espacio central, funciona muy bien. Claro. Después, bueno, tenés que tener un control de esos materiales y demás, pero siempre es más fácil que puedan resolver sobre eso. Ahí tiran en el chat que la versión paga te deja armar la marca de identidad con colores, tipografías y logos. Sí, claro, y además te deja
Digo, hay varias cosas de Canva, te deja hacer varias cosas, te deja armar plantillas para después editar video, y te deja Bien. trabajar en equipo. Creo que hasta un equipo puedes hacerlo en manera trial y después cuando tenés varios equipos de manera paga. Pero bueno, eso. Ujú. Eh, ¿te parece? Nos desconectamos y abrimos a las preguntas. Había alguna manito levantada. Dale. Salimos, nos tomamos 2, 3 minutos y nos conectamos en el segundo link. Muy ¿Sí? bien. Bueno, dejo de grabar y corto esta primera hora. Gracias, muchas gracias, Pablo, muy, muy claro.